Bueno, para resolver límites, bueno, ya vimos cómo se resolvían límites de funciones racionales. Un momento que llegó alguien, Natalia Rodríguez, ese no me suena. Profe, después de eso vamos a ver sumas, bueno, las operaciones esas con límites. Un momentico, Dayalma Rodríguez, Natalia. ¿Cuáles operaciones, Dayalma? Pues suma, resta. Es que Sebastián ayer nos preguntó que si habíamos visto eso. Eso nosotros ya lo vimos, ¿no? No sé, pues no. Cuando se acuerda que vimos las propiedades de la... Cuando vimos los límites básicos, límite cuando x tiende a... Este ya lo vimos. X quedaba A. Cuando vimos el límite cuando x tiende a una constante C. Y después de eso, basados en unas propiedades, que fueron las de suma, resta, multiplicación y división, aprendimos a sacar los límites de los polinomios. ¿Te acuerdas que vimos el límite? Cuando x tiende a df más g de x, perdón, más g Sí, de x. profe, qué pena. No sé por qué esto lo habíamos dicho Sebastián que no lo habíamos visto. Sí, no, sí. No, eso es que ustedes están en modo funciones todavía. Sí, entonces, esas son las propiedades. Entonces, basados en esas propiedades, aprendimos a sacar límites de funciones polinómicas, de funciones racionales, cuando toca hacer una división, y sacamos más propiedades. Hicimos una por inducción, la de x a la n, aprendimos la de la constante, que se puede sacar la constante del límite. Con eso dedujimos que uno puede simplemente, cuando va a evaluar el límite de un polinomio, reemplazar y obtener el valor del límite. Lo mismo con la función racional, desde que el denominador sea distinto de cero, bueno, vimos todo eso. Ahora vamos a ver esto, cómo se calculan los límites de las funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas se hace más o menos lo mismo que para las racionales que ya vimos. Solo hay una estrategia nueva que va a ser importante, pero para eso entonces vamos a recordar cuánto a este límite, creo que lo hicimos nosotros ya en clase, pues digamos que lo hicimos, decir que lo hicimos era pues, un poquito inexacto. Lo que hicimos fue una tabla con esta función, la de seno de x sobre x. Hicimos una tabla con esta función cuando empezamos a ver el tema de límites. Y hicimos que x tendiera a 0. Entonces dijimos que el límite cuando x tiende al 0, del seno de x sobre x, ¿cuánto daba? Según la tabla que hicimos para allá, cuando iniciamos el curso. ¿Cuánto daba? 1. 1, ¿cierto? Este límite da 1. Este límite va a ser el límite que nos va a ayudar en muchísimas ocasiones a resolver límites trigonométricos. Pero los límites trigonométricos se resuelven igual que los límites, digamos, normales o los anteriores que ya vimos. Vamos a repasar cómo era y vamos a ver dónde entra esto en la nueva forma de proceder. Entonces les voy a mostrar esa parte y ya empezamos a aplicar el proceso. Un momentito. Bueno, entonces sería esta parte. Vamos a ver qué es la diferencia con los límites trigonométricos. Se hace más o menos lo mismo. Entonces, para dar un límite trigonométrico, procedemos de la siguiente forma, más o menos la misma. Evaluar el límite en el punto indicado. Si el resultado es, y de nuevo vamos a tener tres opciones que son las mismas que vimos la clase pasada con las otras funciones. Si al evaluar el límite me da un número real, entonces ese es el valor del límite. Entonces simplemente sustituyo, cambio x por el valor al que tiende x y lo que me es el valor del límite. Si al reemplazar obtengo k sobre 0, donde k es un número distinto de 0, pues el límite no existe. ¿Sí? Si me da 5 sobre 0, 7 sobre 0, eso no existe. El tercer caso es que me da una forma indeterminada, 0 sobre 0. Es una, y bueno, luego vamos a ver otras, pero por ahora solo vamos a trabajar con 0 sobre 0, pero hay muchas más, ¿no? Infinito sobre infinito, 0 por infinito, y hay más de ese tipo. Si tenemos una forma indeterminada, procedemos a racionalizar, factorizar, operar, lo mismo. Pero en el caso de las funciones trigonométricas también se pueden aplicar identidades trigonométricas. Eso digamos que lo extra o lo nuevo acá.
que aparte de racionalizar, factorizar, operar, uno puede aplicar identidades trigonométricas. Y uno hace eso hasta que aparezca la expresión seno de x sobre x. O sea, la meta cuando uno hace todas las cosas es que pueda aparecer esta expresión seno de x sobre x. ¿Sí? En muchos casos vamos a necesitar que aparezca esta expresión. Hay casos en los que simplemente factorizando, ahí uno va a poder cancelar y listo. Pero en muchos otros lo que uno va a querer es que aparezca la expresión seno de x sobre x. Cuando aparezca la expresión seno de x sobre x, pues uno evalúa ese límite que da 1 y eso normalmente quitaría la indeterminación, aunque no siempre pasa así, ¿no? Bueno, entonces hasta que aparezca la expresión seno de x sobre x en el límite que estamos evaluando. Luego volvemos a reemplazar el valor que se toma el límite para ver si estamos en algunos de los casos unidos. Lo mismo. Después de que hallemos esta expresión, tomamos el límite y miramos a ver si ya quitamos la indeterminación o no. Ya vamos a hacer algunos ejemplos de eso que está ahí. Les voy a dar, si están copiando. Sí, profe, estamos copiando. Listo. Entonces, bueno, les voy a dar que copien ahí un rato y ya empezamos a practicar todas las chochas de que hablan de ahí. Para continuar con este canto. Juliana Flores, a ver un momentico voy a admitir y voy a anotarla en la lista porque no sé si si necesitan ya les vuelvo a. Yo creo que ya no la tenía en la lista, Juliana Flores, no, no le llegaba. ¿Necesitan seguir copiando? Ya habían copiado. No, profe, todavía no habíamos copiado. Bueno, pues yo no había copiado. Listo, pero entonces ya le pongo otra vez. Listo, ahí está. Profe, si puedo llegar a la forma seno de x sobre x, ya esa en ningún momento va a ser indeterminada. Pues la forma seno de x sobre x, el límite va a dar 1, ¿sí? Por eso coloqué ese límite, digamos, en el tablero. Pero puede que Ah, lo que quede, porque ese seno de x sobre x le va a quedar acompañado de más cosas. Puede que lo que acompaña al seno de x sobre x siga siendo indeterminado o puede que no. Entonces, pues si sigue siendo indeterminado, pues hay que seguir operando, mirando uno que se inventa para que quitar la indeterminación o que vuelva a aparecer seno de x sobre x, ¿sí? profe, ¿y siempre va a dar 1 o solo cuando x tiende a 0? Cuando x tiende a 0. En los demás casos solamente evalúa 1, porque en los demás casos el denominador no le da 0, ¿sí? Entonces en los demás casos se cambia, digamos, cuando x tiende a 2, le queda seno de 2 sobre 2, eso da un número real. Entonces ahí no hay indeterminación, entonces simplemente reemplazándolo lo tiene.
¿Listo? Bueno, yo creo que ya. Si no, pues me dicen. Entonces vamos a tratar de Póngale un resolver. momentico, profe. Listo, listo. Bueno, yo mientras tanto enderezo la cámara que vi que está torcida esta cosa, no sé por qué. Ya lo puede quitar. Sí, listo. A ver, vamos a ver. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer toda esa chicha de que hablamos ahí. Vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio. Bueno, mucho ejercicio. Vamos de aquí a por ahí a las 7, vamos a ver cuánto alcanzamos a hacer. Y ya la próxima clase pues seguimos. Entonces, bueno, digamos que ustedes tuvieran bueno, vamos a ver si que tuvieran este límite cuando x tiende a, qué sé yo, a pi medios del coseno de x más 1 sobre el seno de x. Sí, hay involucrado funciones trigonométricas. Entonces, bueno, pues lo que dice el método es que simplemente reemplace. A ver qué pasa. Entonces voy a reemplazar. Me reemplazo y me queda coseno de pi medios más 1 dividido entre el seno de pi medios. ¿Eso cuánto da? ¿Cuánto es el coseno de pi medios? ¿Cero? Cero. Cero más uno dividido entre cuánto es el seno de pi medios. 1. 1, ¿cierto? Y eso pues da 1 sobre 1 igual a 1. Y listo. Ahí está perdón. La respuesta al límite. Entonces el límite da 1. Y ya. Entonces el límite da 1. Solamente reemplazando. Es el primer caso, el más fácil de todo, ¿no? ¿Qué otra cosa le puede salir a 1? Entonces vamos a ver qué otra cosa le puede salir. Profe, todavía no borre, por favor. Listo. Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué coseno de pi medios da cero? ¿Cómo le digo? Porque eso da, o sea, eso es un ángulo notable, ¿no? Entonces, pues uno lo tiene que saber. Si no se lo sabe, pues tiene que meterlo a la calculadora. Ah, Sí, pero el coseno de pi medio da 0, el seno de pi medio da 1, eso se lo tiene uno que saber. ¿Y por qué? Pues eso viene de los triángulos, rectángulos y todo el cuento, ¿no? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué el coseno de pi medio da 0 por los triángulos, rectángulos? ¿Por qué el seno? Porque lo mismo, entonces eso viene de los triángulos. Listo, vamos a hacer otro entonces. Ahora vamos a ver qué pasa otra cosa. Entonces, digamos que tuvieran en vez de ese este. Y tuvieran este, pues simplemente uno pues reemplaza. Le queda coseno de 0 sobre 0. El coseno de 0, ¿cuánto va el coseno de 0? 1. 1. Ya 1 sobre 0 y eso da igual. ¿A cuánto? Ah, no existe. Ah, no existe. No existe. No existe. Y ese es el segundo caso. Demasiado fácil. Entonces, para que tenga sentido y mi sueldo sea justificado, pues tiene que ser en un caso que no sea tan fácil. Entonces, ya vamos a ver un caso que no sea tan fácil y que sí toque inventarse unos vainas. Entonces, vamos a ver unos que toque hacerle más cosas. ¿Qué es el que falta? Que es 0 sobre 0. Ese es el interesante. Los demás simplemente uno reemplaza. Listo, entonces vamos a ver. Vamos a ir. Entonces ya digamos, si le sale uno este, pues ya tiene algo más. A ver, si tuvieran, por ejemplo,
tuvieran ese que está ahí, eso que lo que está en el numerador de esa fracción es un coseno cuadrado, ¿no? Por si alguno no lo ve. Entonces, ¿qué es lo que tiene que uno hacer? Pues lo primero que hace siempre, que es reemplazar a ver qué caso tiene. Te reemplaza y le queda 1 menos coseno cuadrado de 0 sobre 1 menos coseno de 0. Eso le da 1 menos el coseno de 0. ¿Cuánto da? Da 1, ¿no? Le queda 1 cuadrado sobre 1 menos 1 y eso pues da el 0 sobre 0. Como me da 0 sobre 0 estoy en una forma indeterminada. O sea, no sé cuánto da. Estoy indeterminado. Como estoy indeterminado, pues tengo que ver qué me invento para quitar la indeterminación. Entonces repasamos. Hay varias formas. Racionalizando, factorizando, operando o aplicando identidades trigonométricas. Yo no sé si a ustedes les parece obvio, pero eso se puede factorizar, ¿sí? ¿Todos lo ven o no? Sí, profe. Se puede factorizar, ¿no? Entonces, ¿uno cómo lo factoriza? ¿Cómo hacerlo al cuadrado? ¿Cómo? ¿Cómo allá? O sea, 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado, ¿no? Esa es una identidad trigonométrica, ajá. No, pero antes de irnos allá, miremos si se puede factorizar. Ah, ¿se puede factorizar como una diferencia al cuadrado? Una diferencia de cuadrados, ajá. Entonces sería 1 menos coseno de x multiplicado por 1 más coseno de x, como una diferencia de cuadrados. Sobre, y abajo queda 1 menos coseno de x. Lo que decía Salma es verdad, esto es en seno cuadrado, mira, lo hubiera podido colocar, pero ahí sí hay que tener un poquito de visión, ¿sí? Ver que si yo separo eso como una diferencia de cuadrados, este término me va a quedar ese término que está muy abajo, entonces lo voy a poder cancelar. Entonces, por eso es mejor la diferencia de cuadrados. Y pues cancelo entonces este con este. Y ahora pues evalúo el límite y seguro ya quito la indeterminación. Me quedó el límite cuando x tiende al 0 de 1 más coseno de x. Y pues sustituyo cuando x vale 0. Me queda 1 más coseno de 0. Eso me da igual a 1 más y coseno de 0 da 1. Y esto da igual a 2. Entonces ese límite vale 2. Sí, mírenlo, a ver, revísenlo, observenlo, analícenlo. Si tienen alguna pregunta, me dicen. No me creen algo lo que está ahí. A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Profe, y por el lado que dijo Dayalma, ¿también se llega a lo mismo? Por el lado que vaya, yo no sé dónde llega, yo nunca he cogido ese camino. Está indeterminado también, creo. ¿Sí? O Sí, sea, porque... lo que sí le puedo asegurar es esto, Brian. Si usted hace las cosas bien, o sea, hace procesos que sean válidos, eso no debería llevarlo a una respuesta equivocada, ¿sí? Ahora, lo que sí puede hacer un proceso válido, lo que sí hace es que no necesariamente lo lleva directamente a la respuesta, ¿sí? Porque puede que por ahí usted no vea cómo, o sea, se embolate y no encuentre cómo salir de ahí. Usted puede cambiar esto por seno cuadrado, pero después queda seno cuadrado sobre 1 menos coseno de x, y ahí queda uno como que no sabe qué seguir haciendo, ¿sí? En cambio acá factoriza de una le da. Entonces, por el otro lado, de pronto sale más largo el proceso, o hasta uno llega a un pedazo donde se va a parar y no sabe cómo continuar. Seguro todo lo que hizo usted bien, solamente que agrega una expresión que todavía no sabe cómo evaluarla. En cambio, por acá sí de una sola. Ah, ok, profe. Listo, entonces ya vimos un caso que puede factorizar. También hay casos donde se puede racionalizar, donde que entonces vamos a ver algún otro caso que pudiera salir. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, bueno, voy a borrar. Vamos a ver otra cosa que pudiera salir. Entonces, bueno, también se puede racionalizar, como les digo, o aplicar identidades trigonométricas. Por ejemplo, con este. Este es sencillito, pero ya hay que hacer algo diferente a los que hemos hecho siempre. Digamos, si tuvieran este. El límite cuando x tiende al 0 de la tangente de x sobre x. Reemplazo, ¿no? Lo primero es reemplazar. Que la tangente de 0 sobre 0 y eso da 0 sobre 0. Y eso es indeterminado.
Entonces tengo que inventarme otra cosa. ¿Qué me invento? Entonces, pues voy a mirar la expresión que tengo arriba. ¿Esa la puedo factorizar? No, No, no tiene cara. ¿Multiplicar por el conjugado? tampoco quería ser igual. Tampoco, porque no hay ahí una suma ni una resta. Ah, pues sí. Entonces, como que no pega. La otra es, pues, la nueva que vimos. Aplicar identidades trigonométricas. ¿Se le puede aplicar alguna identidad a eso? Sí, ¿Cuál? seno sobre coseno a tangente. Tangente de X es seno de X sobre coseno de X, exactamente. ¡Ja! Su máquina, llegó Sebastián. Ahí nadie. Bueno, y entonces esto, aplico la de seno sobre coseno. Entonces me queda el límite cuando X tiende al 0 del seno de X sobre tangente, perdón, sobre coseno de X. Y eso todo dividido entre X. Entonces me queda así, aplicando la identidad trigonométrica de la tangente, me queda seno de X sobre coseno de X. Ahora recuerden que esto de aquí es como si estuviera sobre 1. Y hago la orejita. Hago la orejita y me queda el límite cuando X tiende al 0. Del seno de X por 1 me da seno de X. Y X por coseno de X me da X coseno de X. ¿Sí? Y entonces ahora aplico lo que vimos hoy. O sea, la nueva opción que hay, que es que aparezca la expresión seno de X sobre X. Y yo sé que ustedes tienen un muy buen ojo y acá lo van a ver. Acá se ve. Seno de X sobre X, ahí apareció. Entonces voy a separar ese producto o esa expresión que está ahí en dos factores donde uno me contenga el seno de X sobre X y el otro me tenga lo que sobra. Así. Me da claro el límite cuando X tiende al 0 del seno de X sobre X. Y eso va a estar multiplicado por el otro factor que es 1 sobre coseno de X. ¿Sí? Esta cosa que está acá, este producto es esto mismo. Sí, mire, seno de X por 1 da seno de X y X por coseno de X da X por coseno de X. Y ahora aplico las propiedades de los límites que vimos para separar esa multiplicación en dos. Pero lo separo así. Lo separo como el límite cuando X tiende al 0 del primer factor que es seno de X sobre X. Y eso está multiplicado por el otro factor, el límite del otro factor. Límite cuando X tiende al 0 de 1 sobre coseno de X. ¿Listo? Y este límite ya lo hallamos desde el inicio de la clase, lo recordé, vale 1. Y este otro, ¿cuánto vale? Pues hay que evaluarlo. El primero vale 1. Y el segundo reemplazo cuando X vale 0. Entonces me queda 1 sobre coseno de 0. Y eso es igual a, el coseno de 0 vale 1. Me queda 1 sobre 1, 1 por 1, 1. Entonces da 1. Entonces ese límite da 1. Yo quisiera que la Tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Hágale, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro entonces. Listo, esa es una forma de aplicar, digamos, la identidad trigonométrica. Vamos a inventar la complejidad de los ejercicios hasta las 7 y ya la próxima clase continuamos poniendo también algunos ejercicios más. Por ejemplo, si tuvieran este. Ese es famoso, ese lo utilizaban en el colegio, por lo menos cuando estaba en el colegio a mí me enseñaron que el límite básico era seno de X sobre X y este. Pero este no lo vamos a tomar como básico, sino vamos a
hallarlo. Vamos a ver cómo es. Entonces, lo primero que hace es reemplazar, ¿no? Le reemplazo, le queda 1 menos coseno de 0 sobre 0. Eso es igual a 1 menos 1 sobre 0 igual 0 sobre 0. Y eso es indeterminado. ¿Listo? Y entonces, pues miro qué le hago. Entonces voy a mirar a ver qué le puedo hacer a eso. Una opción es, ¿qué es la primera? Factorizar. Eso no tiene cara que se pueda factorizar, ¿no? Se nota. La otra, la otra cosa que se puede hacer es racionalizar. ¿Qué dicen? ¿Racionalizar pega o no pega ahí? ¿Ah? ¿Qué dicen? Pues digamos que no se ve tan evidente porque no tiene raíces, pero hay una resta acá, entonces digamos que pudiera ser, pero bueno, vamos a evaluar la otra posibilidad. La otra posibilidad es utilizar una identidad trigonométrica. ¿Hay alguna identidad trigonométrica que se pueda aplicar a eso que está ahí? Profe, ahí no quedaría como mejor simplemente multiplicar por 1 más coseno de x arriba y abajo. Exactamente, entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces directamente no se ve ninguna propiedad, ninguna identidad que se pueda aplicar. Entonces vamos a intentar racionalizar a ver qué pasa. Le voy a multiplicar por el conjugado del de arriba, que es el que tiene una resta. Voy a multiplicar por el conjugado del de arriba. El límite cuando x tiende a... ¿Qué fue lo que dijo Juan David? Se voy a multiplicar por 1 más coseno de x. 1 menos coseno de x sobre x lo multiplico arriba y abajo por 1 más coseno de x. Sobre 1 más coseno de x. Arriba y abajo. Como yo les expliqué, cuando uno racionaliza solo resuelve la multiplicación donde está involucrado la expresión y su conjugado, o sea, la de arriba. La de abajo no, porque este no es el conjugado de este. Este es el conjugado de este. Entonces esta es la que resuelve. La de abajo solamente la voy a dejar indicada. Eso me va a quedar límite cuando x tiende al 0 de, resuelvo esa multiplicación, yo les dije cómo, ¿no? Me voy para el lado que tiene la resta, elevo el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. 1 cuadrado, pero 1 cuadrado da 1. Sobre y hago la multiplicación de abajo. La dejo indicada, x por 1 más coseno de x. Listo, ya racionalicé. Después de hacer eso, ahora sí miro si hay alguna identidad trigonométrica que puedo aplicar. Ahora sí sería seno al cuadrado. Ahora sí, seno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado de x. Esa es una identidad trigonométrica que vimos. O por lo menos yo les escribí algún día cuando vimos las funciones trigonométricas. ¿Qué es esta? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. De ahí despejo el seno cuadrado, entonces esta expresión que está sumando pasaría a restar. ¿Sí? Entonces me queda seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y eso es lo que voy a utilizar acá. Ya, 1 menos coseno del seno cuadrado, entonces lo voy a reemplazar. Voy a borrar acá antes para poder hacer eso. Lo reemplazo acá y me queda el límite cuando x tiende al 0. Arriba me queda el seno cuadrado de x sobre y abajo me queda esta multiplicación. X por 1 más coseno de x. Y me queda entonces así. Y ahora lo que voy a hacer es, no sé si ustedes lo vean, pero ya casi que aparece el seno de x sobre x. Casi. Solo que acá está el cuadrado. ¿Cómo? Esto iba a preguntar que si se podía hacer seno de x por seno de x. Exacto. Entonces eso es lo que voy a hacer. El seno cuadrado lo voy a separar como seno por seno. Entonces me va a quedar igual al límite cuando x tiende al 0 de seno de x por seno de x sobre x por 1 más coseno de x. Y como les digo, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo. Yo tengo un ojo bárbaro. Y ahorita van a saber por qué. Entonces me apareció el seno de x sobre x. ¿Sí? Ahí tengo la expresión seno de x sobre x, que es la que quería que me apareciera. Entonces separo esto como dos factores, dos límites, donde el primer límite tenga este factor y el segundo límite tenga el otro. Entonces me va a quedar como el límite cuando x tiende al 0 de seno de x sobre x. ¿Sí? Y eso lo voy a multiplicar por la otra expresión, límite cuando x tiende al 0 de seno de x
sobre 1 más coseno de x. No sé si se alcanza a ver, pues sí, ahí se alcanza a ver, coseno de x es lo último que hay acá. Acá le hay un paréntesis. Listo, me quedó separado así. Y este límite, pues ya sabemos que da 1. Ese da 1, entonces solo me queda el límite de allá. Voy a seguir copiando acá. Yo ya escribí más desde la izquierda, como de por acá. Perder un pedazo de tablero. Entonces, bueno, este límite vale 1, entonces me queda igual a 1 y el otro límite, pues sustituyo. Esto sustituyo ahí por 0. Entonces me queda seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Y pues eso me da, lo de arriba me da seno de 0, me da 0. Sobre lo de abajo me da 1 más coseno de 0 da 1. Igual a 0 sobre 2. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto da 0 sobre 2? 0. 0. Entonces este límite da 0. Voy a cerrar la ventana que está brillando mucho. ¿Listo? Entonces da 0. ¿Está bien? Ahora analícenlo, mírenlo, si hay preguntas, si hay algo que no, que esté raro. Profe, Y ahora, es que yo me perdí un poquito en cómo llegó al seno cuadrado de x. Valentina, qué pena, ¿puedes repetir? Yo me perdí un poquito en donde llegó el seno cuadrado de x. Ah, es que es una identidad trigonométrica, Valentina. 1 Listo. menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado de x, es una identidad. Ah, ya. Pues, Acá, en los límites sí que se van a necesitar las identidades trigonométricas que ustedes vieron en el colegio, ¿sí? Y las que yo les mencioné, por lo menos, cuando vimos funciones, les mencioné como 3. Entonces, necesito que las desempolven y se las aprendan, ¿sí? Porque hay que utilizarlas, acá ya utilizamos una. Y hay varios casos donde tenemos que usarlas. Listo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro, por ejemplo, 2. Pero alcanzamos a hacer. A ver, ¿cómo harían ustedes esto? El límite cuando x tiende al 0, esperen que este marcador no me gusta que está escribiendo. Cuando x tiende al 0 del seno de 2x sobre x. ¿Cómo harían ese? Cada uno trate de hacerlo ahí en unos minuticos nada más a ver cómo le ocurre. Cada uno hágalo ahí. A ver, unos 3 minuticos para que cada uno intente. Yo mientras, ya que recuerdo, no he subido las clases de ayer y me pidieron el favor. Entonces, me disculpan, pero mientras hacen eso, yo en un momentico voy a subir una clase que ayer me dejaron unos pelados, me pidieron el favor y no la he hecho. Profe, una pregunta. Señor, ¿Y siempre vamos a encontrar una respuesta al límite? O sea, por ejemplo, que nos dé indeterminado. Y sí, bueno, factorizamos o racionalizamos, utilizamos las funciones, las identidades, perdón. sí. ¿Vamos a llegar a una respuesta o no? ¿O no siempre? Pues, a ver, Brian, esa pregunta, o sea, está bien y sí, y pues hay muchas respuestas en el sentido de lo que realmente quiera preguntar, entonces voy a decirle muchas cosas, a ver cuál de esas le sirve, ¿sí? Que vaya a llegar a una respuesta numérica no siempre va a ser numérica, o sea, a veces va a llegar a que no existe, y eso también es una respuesta, ¿sí? Entonces, normalmente, la expresión que sea la cual sea la expresión que usted coloque, pues debe tener un resultado, ya sea que existe o no existe. ¿Eso a qué se debe? Pues a la cosa esa de la tricotopía, de no sé qué vainas, que una cosa es o no es, o sea, no hay más opciones. Entonces un límite tiene la opción o de existir o de no existir. ¿Sí? Siempre existe o no existe.
Entonces, siempre, usted o sea, siempre el límite tiene una respuesta, o da un número o no existe. De pronto habrá algún límite que no es que no tenga respuesta, sino que a uno se le sale de las manos y no tiene las habilidades o los recursos suficientes para hallarlo, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Ah, listo, profe. Gracias. Listo. O otra cosa, pues, que no sea que usted no tenga los recursos, sino que usted los tenga, pero pues se enrede haciéndolo y de pronto no llegue, pero bueno, como le digo, esos son como casos diferentes. Pero en teoría todos deben tener una respuesta, o existir o no existir. Entonces, bueno, háganle con eso a ver. Bueno, voy a dejar mientras tanto de acá subiendo la clase, porque me da pena, porque una niña de una apenas estaba terminando la clase y me dijo que si por favor la podía subir para estudiar y me da pena. Entonces, critica que la suba y termine la clase, le escribo ahí al grupo que, para que puedan estudiar. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí en ese? Dados, profe. Yo creo que sí. ¿Cómo se hace? ¿Quién me habló? Yo, la llamo. Bueno, Ayalma, ¿cómo lo hago ahí? Pues yo dije que seno de 2x era igual a 2 seno de x por coseno de x. Exacto, entonces utilizando la identidad trigonométrica que está haciendo Ayalma. Bueno, uno sustituye la 0 sobre 0, entonces bueno, voy a agarrarme espacio. Entonces, la pues identidad. luego lo separé como seno de x sobre x por 2 coseno de x. Exacto. Y listo, ya evalúa los dos límites por separado ya. Sí, señor. Ajá, entonces vamos a hacer eso. Esto seno de 2x, por si no recuerdan, hay una identidad trigonométrica para eso, que me dice que el límite, que me dice que el seno de 2x es 2 seno de x coseno de x. Es una identidad trigonométrica del de arriba. Me queda eso sobre x. Y como decía Yalma, pues yo no sé, como le repito, aquí hay que ser observador, eso no se explica, digamos, sino hay que mirar, tener cuidado. Ahí me aparece el seno de x sobre x, entonces separo esos dos límites. Uno que me tenga el seno de x sobre x. Y el otro que me tenga lo que sobra, que es 2 coseno de x. Listo, este límite da 1. Da 1. ¿Y este límite cuánto da? Pues hay que sustituir. Este sustituyo y me queda 2 veces coseno de 0. Y el coseno de 0 da 1. Se me queda 1 por 2 por el coseno de 0 da 1. Entonces eso es igual a 2. Y este límite da 2. Y ya. Ahí lo resolví. Profe, Señora. y digamos esto, no se, o sea, poner el seno de 2x, o sea, digamos seno de x sobre x más seno de x sobre x, así tampoco se podría. No, eso funciona si usted lo tiene así. Si usted tiene 2 seno de x, eso es igual a seno de x más seno de x. Eso sí es igual. Pero si usted no lo tiene dentro, acá dentro en el ángulo, no lo puede separar así. Ya. Sí, acá tiene el 2 en el ángulo. Acá el 2 está por fuera. Acá sí lo puede separar así, acá no. Listo, bueno, y así se hace ese. Le voy a hacer una pequeña modificación al de arriba y ustedes me van a decir cómo se hace ahora. Y con eso acabamos por el día de hoy. Voy a cambiar acá este 2 por otro número que va a ser un 3. Y entonces mate a Yalma. Ah, Yalma, ahora cómo se hace si le coloco acá 3. ¿Conoce una identidad trigonométrica para G3? Para si tiene 3 ahí. Entonces lo mismo, sustituyo, me da 0 sobre 0 igual. Otra no puedo factorizar, no puedo racionalizar. Tendría que aplicar identidades trigonométricas, pero no hay una para el seno de 3x. Entonces, ¿qué hago? Entonces vamos a aprender un nuevo método que es algo que va a romper los esquemas de todo el universo. Porque esta bobadita que voy a explicar acá para resolver el límite es una bobadita que ustedes van a utilizar durante toda su vida si continúan su vida académica, que ojalá
Dios, y si es lo mejor para ustedes, se les dé, van a utilizar mucho. Entonces, échenle ojo cómo va a ser. Es un principio que se llama principio de sustitución, que uno utiliza a toda hora, y que ya utilizamos ahorita implícitamente sin decirlo así y poner el título. Por ejemplo, si usted tiene esto, ¿eso cómo se factoriza? 1 más x por 1 más x. Ajá, 1 más x por 1 menos x. Perfecto, eso se factoriza así. Pero digamos que usted en vez de ese le ponen esto. Que ya lo hicimos hoy. Yo no sé ustedes, pero uno ve este y de pronto, alguno de pronto se confunde y no se da cuenta que este se resuelve igual que este. No sé si sea el caso. Yo malamente, desconfiadamente sospecho que alguno ve este, alguno de ustedes puede ver este y se le ocurre de una que es este. Pero si ve este, de pronto no lo ve tan claro que se resuelve de la misma forma. ¿Sí? Entonces uno dice, pero este ¿cómo lo hago? Entonces la forma de uno ver que este sí se resuelve como la siguiente forma es como hacer una sustitución. Uno lo hace como mental o lo asimila mentalmente, pero no siempre es tan fácil. Pero lo que uno hace, digamos, lo voy a escribir lo que uno piensa. Uno piensa más o menos algo así. Uno asimila este coseno cuadrado de x como si fuera, o uno hace esto, voy a escribirlo por acá. Dice, por ejemplo, que u es coseno de x. Eso es lo que uno, digamos, que hace. Y uno se imagina que u es igual a coseno de x. Entonces uno reemplaza acá, mira, voy a reemplazar. Me queda 1 menos coseno de x vale u. Entonces me va a quedar u cuadrado acá. Y mira, coseno de x vale u. Le reemplazo acá por u, me queda u cuadrado. Entonces, si yo sustituyo esta forma, hago que u se vea esta, que coseno de x tome el nombre de u y lo escribo así. Ahora, si yo miro esto acá, yo creo que acá a uno sí directamente se le ocurre que eso es 1 menos u por 1 más u. De una, yo creo que ahí se le ocurre a uno de una. De pronto acá no, pero acá sí. Y entonces al hacer este arreglo, después acá yo vuelvo a desustituir, digamos. Entonces donde está u vuelvo a reemplazar por coseno. Entonces mira, acá me queda 1 menos, donde este u pongo coseno. Coseno de x por 1 más coseno de x. Y ahí factorice esto. Que de pronto, digamos que directamente no lo veía. Entonces, haciendo como esta sustitución, que esta sustitución es simplemente usted a este coseno de x ponerle otro nombre, donde usted al verlo sí reconozca cómo se resuelve. ¿Sí? Usted ve este y no lo reconoce. Ajá. Entonces sería como reemplazar por una variable más pequeña, o sea, más fácil de trabajar. Exacto, por una variable más pequeña, más fácil de trabajar. Usted ve esta y de pronto no, usted no ve. Pero si usted a coseno de x le pone otro nombre, la letra u, la letra que quiera, y reemplaza y se le queda así, usted dice, no, usted sí sabe hacerlo. Y lo resolvió acá. Y luego, después de que lo resuelve, pues vuelve a desustituir. Porque, uy, qué pena, me asusté, casi se cae la cama. Entonces su variable coseno de x lo vuelve a reemplazar acá, la coseno de x y coseno. Y ahí uno sí lo puede resolver. Pero un momento, porque no estoy acá. Entonces ahí se reemplazaría 3x por u y la x Exactamente. por u tercios. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Espera un momentito. Ya va un momentito. Entonces es lo que vamos a hacer, lo que está diciendo allá, hermano. Uno va a hacer exactamente eso, porque yo sí sé hacer esto. Yo sé hacer el límite, si acá me aparece, yo sé hacer este límite. El seno de x sobre x. Yo sé hacer ese, ¿no? El límite cuando x tiende a 0. Ese da 1. No importa si es x otra letra. Digamos, si en vez de x coloco otra letra, también vale, ¿no? Si acá coloco u, acá coloco u, y acá coloco u, vale. La letra no importa, yo puedo usar x o cualquier letra. ¿Y usted sabe cuánto da? Que da 1. Yo ya arriba lo tengo parecidísimo, solo que acá tengo 3x y acá yo lo sé resolver si me aparece una letra sola, si me dice número 3. Si me aparece una letra sola, yo sé hacerlo. Si no me aparece el 3. Entonces lo que yo voy a hacer es eso, hacer una sustitución para transformar este en uno como este que sí sé hacer. Entonces ahí yo no sé si usted lo ve, pero a mí claramente me parece que la sustitución es 3x igual a 1. Para que acá este 1 me aparezca acá y ya me quede seno de 1, de una sola letra. Voy a hacer la sustitución. 3x igual a 1, u igual a 3x. Listo, voy a hacer la sustitución. Y todo lo que está arriba, en términos de x, lo voy a escribir en términos de u. Entonces me va a quedar así. El límite. Voy a empezar por acá. Me queda seno de 3x
vale u, entonces x es igual a u, acá pongo u. Sobre, acá me quedó x. ¿Cómo hago para saber acá qué coloco? Porque tiene que quedarme todo en términos de u. Despejar X. Y acá despejo x, no, mira, acá despejo x. Me queda u sobre 3 es igual a x. Despejando nada más, el 3 lo paso a dividir. Se me queda que x es igual a u sobre 3. Mira, acá donde está x, cambio por u sobre 3. Acá u sobre 3. Ahora, acá está x tiende a 0. Acá debe aparecer u. Pero vamos a ver u a qué tiende. ¿Uno cómo sabe u a qué tiende? Bueno, espere, voy a parar hasta ahí. ¿Hasta ahí se entiende lo que estoy haciendo? ¿O hasta ahí va alguna pregunta? Profe, porque en vez de que u sea 3x, ¿por qué no ponemos que u? Ah, no, ya. No tendría sentido si ponemos que u es igual a x, ¿no? Sí, no tiene sentido, queda el mismo, solo que cambio la letra. Oye, Acá me sigue saliendo 3u, entonces ¿para qué? Sí. Entonces, bueno, voy a ver a qué tiende u. ¿Listo? Entonces voy a tomar esta expresión para saber a qué tiende u. Miren lo que voy a hacer. X tiende a 0. Entonces hagan de cuenta que el valor de que x vale 0. X tiende a 0. Entonces digamos que usted reemplaza acá por 0. Entonces le queda 3 por 0. 3 por 0 da 0. Entonces acá quedaría 0. O sea que u sería igual a 0. O sea que u también tiende a 0. ¿Sí? ¿Eso está claro o no? En serio pregunten, no pasa nada, pregunten. Si no está claro. profe, hagamos lo mismo, pero con otro número que sea diferente de 0. O sea, digamos que tuviéramos el límite de x cuando tiende a 2. Ah, bueno, Entonces, ahorita si quieren hacer como... estamos 2 y u tendería a 6. ¿Cómo? Entonces, si el límite de x tiende a 2, reemplazamos, digamos, en este caso, ahí donde está el 3x, reemplazamos 3 por 2 y nos quedaría que u tiende a 6. Exacto, así, ajá. Así, sí. Si x tendiera a 2, reemplazo acá, me daría 2 por 3, me da 6, entonces me quedaría u igual a 6. Entonces u tendería a 6, exacto. Bueno, entonces tendría este límite. Ahora voy a resolver este. Este sí ya me apareció el seno de u sobre u. Pero entonces voy a arreglar un poquitico eso porque está muy feo. Esa como doble fracción. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan por la ley de la orejita, este seno de u es como si estuviera sobre 1, ¿no? Esto es como si tuviera seno de u sobre 1 sobre u tercios, así. Voy a aplicar la ley de la oreja acá. O extremos y medios, más elegante. Más cachín. Me queda el límite cuando u tiende a 0. Seno de u por 3 me da 3 seno de u. Así, aquí. Un seno de u sobre, y abajo me queda u. Y listo, ahí ya me apareció seno de u sobre u. Sí, ya me quedó seno de u sobre u. Igual, entonces voy a separar eso. Esto es una constante, ¿no? En una de las propiedades que vimos que la constante se puede sacar del límite. Entonces, como la constante se puede sacar del límite, su máquina. Espera un momentico otra vez. No, esto se me va a caer. No, hay que aguante otro ratito. Como la constante se puede sacar del límite, lo voy a hacer. Este 3 puede salir fuera del límite. Me queda 3 por el límite cuando u tiende al 0 de seno de u sobre u. Y ya, este límite vale 1. 1 por 3 da 3. Entonces este límite vale 3. Y ahí terminé. ¿Listo? Entonces, como les decía, bueno, ese es un nuevo método que uno utiliza y créanme que eso ustedes lo van a seguir utilizando toda la vida, muchas veces. Es una estrategia muy utilizada. Que usted tenga algo que no sabe cómo se hace y haga una sustitución para transformarlo en algo que sí sabe cómo se hace. Como les mostré, con el coseno cuadrado uno realmente hace ese proceso muchas veces. Y como les digo, lo van a seguir haciendo y de forma más formal porque lo van a tener que escribir. Cuando hagan estos tipos de límites, cuando vean en cálculo 2, integración por sustitución, les toca aprender también a hacer sustitución. Y eso muchas veces, eso sale cada rato. Bueno, entonces, hasta ahí voy a dejar los ejemplos hoy porque ya quiero hablar del parcial. Entonces, bueno, quedan muchos más ejercicios por hacer. Yo les voy a dar una lista, como les dije, donde van a salir algunos que había que hacer algunas cosas como esta, de los que ya vimos la clase pasada para factorizar y todo el cuento, y trigonométricos para que practiquen.
¿Qué se hace? Bueno, entonces nada, vamos a ver hasta acá la próxima clase, continuamos con más ejemplos. Vemos ahí un teorema que es importante y bueno, continuamos con el tema. Entonces vamos a dar por ahora hasta acá y vamos a ver si hablar del parcial. Bueno, voy a borrar. Bueno, no, voy a dejar eso ahí. No, mentira, voy a hablar del monitor también. Bueno, antes de hablar del parcial, entonces voy a corregirlo. A ver, para que sepan cómo se hacía, para que vean por qué les bajé, por qué no les bajé. Y pues miren si les califiqué de acuerdo a eso. El de selección múltiple no hay nada que hacer, ¿sí? Si la respuesta está mal, y si está bien, está bien. Y ya. Ahí no vale el proceso, quedamos en eso. Pero en este, pues sí vale el proceso, entonces voy a desarrollar ese punto. Entonces, bueno, alístense, prepárense porque voy a arrancar con eso. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? El punto era el siguiente, tenía que dar los dominios, puntos de corte, no sé qué, de la siguiente función. La función, si mi memoria no me falla, es x más 1, x cuadrado más 1. Sobre, y abajo iba x cuadrado más 3x más 2. Esa era la función que tenía que trabajar, ¿cierto? El primer punto, digamos que fuera ya el dominio. ¿Cómo se llama el dominio de los puntos? Que hacen que el denominador me dé 0. Entonces tenía que factorizar eso. X cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Factorizo, me queda x más 1 por x más 2. De acá sale que x es igual a menos 1 y de acá sale que x es igual a menos 2. Entonces el dominio era todos los reales quitándole esos dos puntos, el menos 1 y el menos 2. ¿Cómo se podía dar la respuesta en forma de conjuntos? Sería así. Esta es la otra opción que podían hacer. Menos infinito, menos 2, unido con menos 2, menos 1, unido con menos 1, infinito. Esa es la otra forma que lo podían dar. Cualquier otra cosa de 2 a infinito, digamos, desde menos infinito a menos 2, unido con menos 1 infinito no vale porque así no están comiendo este intervalo que también hay que colocarlo. Se podía dar así, se podía dar así y así está bien. Si acá faltó el menos 1, está mal. Si faltó el menos 2, está mal. Si hay cualquier otra cosa, pues está mal. Ese era el dominio. Eso está demasiado fácil. ¿Listo? Ahora ven ya los puntos de corte. Bueno, puntos de corte. Voy a solo colocar puntos y voy a colocar acá eje Y. Con el eje Y es cuando X vale 0, ¿no? Entonces sustituyo cuando X vale 0, me queda 0 más 1 por 0 cuadrado más 1 sobre 0 cuadrado más 3 por 0 más 2. Esto da 1, esto da 1, esto da 0, 0, esto da 2. 1 por 1, 1 sobre 2, 1 medio. Da 1 medio. Alguno les dio 5, pues tal vez se confundieron acá con este pedazo. Les dio otra cosa, pues daba 1 medio. Y no había nada más que hacer. Por el lado que sea, por el lado que uno lo vea, siempre da 1 medio. Listo, entonces se da 1 medio. Los otros puntos de corte eran cuando, con el eje X es cuando ya vale 0, ¿no? Cuando ya vale 0 me quedaría 0 igual a X más 1 por X cuadrado más 1 sobre X cuadrado más 3X más 2. Como tengo una fracción igual a 0, solo me quedo con el numerador. Entonces solo me voy a quedar con el numerador. Sí, entonces me queda solo el numerador 0 igual a X más 1 por X cuadrado más 1. Como tengo una multiplicación igual a 0, eso pasa cuando cada factor es igual a 0. Cuando X más 1 es igual a 0 o cuando X cuadrado más 1 es igual a 0. De acá yo tengo que X vale menos 1 y de acá, despejando, tendría que X cuadrado es igual a menos 1
Y esto no tiene solución porque ningún número al cuadrado me da un número negativo. En los números reales. No hay solución. Por acá no sale nada. Por acá sale x igual a menos 1. Entonces uno pensaría que x igual a menos 1 es un punto de corte. Pero en realidad no lo es. ¿Por qué en realidad no lo es? ¿Por qué? Porque no está dentro del dominio. Porque no está dentro del dominio, exactamente. Como el menos 1, ustedes recuerden, el dominio eran todos los reales menos el menos 1 y el menos 2. O sea que el menos 1 no está en el dominio. El menos 1 no puede ser punto de corte. Este realmente tampoco es. ¿Sí? Y ya, entonces no había punto de corte con el x. Otra cosa que vi por ahí en algunos procesos y que sí es importante que quiero que quede claro, porque eso yo lo he visto en muchos estudiantes que se quedan con esto. Es bueno aclararlo. Este análisis que uno hace, que esto es 0 si este vale 0, o si este vale 0, solo es válido cuando se está igual a 0. Si está igual a cualquier otro número, no vale. O sea, si usted tiene, por ejemplo, 2 igual a lo mismo, a x más 1 por x cuadrado más 1, no es correcto decir que se concluye que esto, x más 1 vale 2, y que x cuadrado más 1 vale 2. Eso no es correcto decirlo. Que cuando esta multiplicación da 2 es porque alguno de los factores es 2, porque no es cierto. Digamos, usted tiene 4 multiplicado por 1/2, ¿eso cuánto da? Eso da 2. Eso da 2. Y ni este es 2 y este tampoco es 2. Tengo dos factores que ninguno es 2 y la multiplicación me da 2. Eso no es cierto. Pero para el 0 sí es cierto. Si usted tiene algo igualado a 0, alguno de los dos tiene que dar 0. No hay ninguna otra forma. Usted tiene 5. ¿Por qué no me lo multiplico a 5 para que me dé 0? Tiene que ser por 0, no hay más. Entonces, cuando está algo igualado a 0 y tiene un producto, ahí sí se tiene que alguno de los dos factores obligatoriamente es 0. Pero si está igualado a cualquier otra cosa, no. Por lo mismo que les dije, si tiene acá 2 y acá tiene 4, acá no tiene que ir 2, va a su medio. Ninguno de los dos vale 2 y el producto da 2. Entonces, este análisis solo es válido cuando está igualado a 0. Cuando está igualado a otra cosa, no se puede hacer eso. Bueno, eso porque no quiero que se queden con esa cosa de que eso se puede hacer así. ¿Listo? Ya ahí queda igualado a 0. Y esa, entonces no hay punto de corte con el eje X. Las asíntotas, entonces bueno. Para allá las asíntotas verticales es cuando el denominador da 0, pero recuerden que hay que mirar que no tengan términos comunes el numerador con el denominador, ¿no? Entonces lo que hace es factorizar eso, le queda x más 1 sobre x cuadrado más 1. Abajo le queda x más 1 por x más 2. Para las verticales, entonces con el denominador de 0, de acá sale x igual a menos 1. De acá sale x igual a menos 2. Este pareciera que fuera asíntota vertical, pero este se cancela con este. ¿Cómo se simplifican? Este no es. No es asíntota vertical. Este x más 2 sí no se cancela con nada, entonces este término sí es. Esto lo vimos en clase, ¿no? Hice un ejercicio con esto igualético y le dije que esto no era, que esto sí era, y que hueco, que no hueco y no sé qué. Esto es un hueco. ¿Sí? Entonces, bueno, miren a ver. Yo hice un ejercicio de eso, ¿no? En clase. Entonces, bueno, este sí era, este no. Asíntota horizontal no tiene porque el grado de arriba es mayor que el de abajo, pero sí tiene asíntota oblicua, ¿no? Porque el grado de arriba es uno mayor que el de abajo. Entonces había que hacer la división sintética. Había dos formas de hacerlo. Una era hacer la distributiva acá y dividir ese polinomio entre el de abajo. La otra forma era simplificar. Acá es x más 1 sobre x más 2. Entonces, simplificando, la otra forma era dividir entre este entre este. Y también da lo mismo. Cualquiera de las dos formas que hicieron da lo mismo. X cuadrado más 1 dividido entre x más 2. Para que este me dé como este, coloco x. X por x cuadrado lo pongo acá negativo. Este por x da 2, x por 2 da 2x, le cambio el signo menos 2x. Estos dos se cancelan, dan 0, queda el menos 2x, bajo el 1. Para que x me dé menos 2x, multiplico por menos 2. Este por este me da menos 2x, le cambio el signo, queda 2x. Este por este menos 4, le cambio el signo, queda más 4. Sumo estos dos dan 0 y estos dos dan 5. Y ahí acaba, y esta es la asíntota oblicua. Y igual a x menos 2. Había que hacer la división sintética. El que mágicamente, tapando esto, observó y tiene una vista privilegiada y digo, la asíntota oblicua es x menos 2 porque ahí se ve, le quedó mal. Obvias razones
justifican eso, ¿no? Que eso quede mal. Esto puede ser que alguien acá sea adelantadísimo a todos los demás, incluido a su profesor, y de vista vea que eso, la asíntota obliqua debe ser igual a x menos 2. Puede pasar. Eso es raro, pero es posible. ¿Sí? Pero como ustedes están acá probando lo que saben, ustedes tienen que, como el punto se llamaba proceso, porque quedamos de que hicieran proceso, entonces el que mágicamente dijo que la asíntota oblicua era esta, pues no le valgo, porque tiene que hacer proceso, porque ese era el sentido de este punto, que era el proceso. Ahora, en la vida corriente, si ustedes ven que eso así de vista x menos 2, maravilloso. Claro, para que se van a poner a hacer proceso y ya saben. Pero si no, hay que hacer el proceso. Profe, Bueno, ajá. una pregunta, ¿cómo se va a manejar la nota del parcial entonces? Porque tenemos dos, una de procesos y pues la del parcial Sí, virtual. la del parcial que fue esto, el cuestionario vale el 80% de la nota y el punto del proceso vale el 20%. Ah, listo. Listo, entonces yo les voy a computar esto, las dos notas, yo les hago ese cálculo, le saco el 80% de la primera, le sumo más el 20% de la segunda y lo que dé es la primera nota que vamos a tener. Y se la voy a subir al sistema. Y eso sería por el 85%, ¿cierto? Porque 15 la nota es lo de Sebastián. No, eso vale el 100% de esa nota. El primer parcial vale el 15% de la materia final. Ese 15% va a ser esa nota que suba. Lo de la tutoría va a ser el 15% de la nota final también, y al final del curso, del total de la tutoría, en un 15% de la nota total pongo la nota de la tutoría. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, bueno, esas eran las asíntotas, ¿no? Y ahora faltaba la gráfica. La gráfica, entonces, esa sí yo creo que solo como que a una persona le quedó bien, toda, ¿no? Vamos a hacer la gráfica, entonces, bueno. No, voy a hacerla más arriba, si no va a caber. Bueno, acá está esta cosa. La asíntota vertical era x igual a menos 2. Muchos me pintaron como asíntota vertical menos 2 y menos 1. Y ahí se hace uno un enredo graficando, porque eso le quedaba ahí una cosa rara. Entonces, pues claro, porque está mal, ¿no? La asíntota vertical solo es en menos 2. Acá va la asíntota vertical. Acá en menos 1 no va. De los que me hicieron la línea con acá, no me llaman. Y la asíntota oblicua es y igual a x menos 2. Otra cosa, ustedes no colocan ni, si son tacaños, ¿no? No colocan ni los números acá de los planos, del plano, en los ejes. Bueno, x igual, y igual a x menos 2. Entonces, cuando x vale 2, y vale 0. Entonces, la asíntota pasa por acá. Cuando x vale 0, y vale menos 2, pasa por acá. Entonces, la asíntota va como así. Acá, entonces, esto baja, se cruza por acá, y esto baja y se por acá. Listo. Y un punto de la gráfica, el punto de corte con el eje Y es por acá en un medio. Por acá el puntico 0 en X y un medio en Y. La gráfica tiene que pasar por ahí. Y no tiene corte con el eje X. Como no tiene corte con el eje X y pasa por este punto, obligatoriamente la gráfica tiene que ir así, pegándose a la asíntota y así pegándose a la asíntota. No hay más forma, porque esta gráfica no puede bajar, porque cortaría el eje X y ya dijimos que no corta el eje X. Pero el dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 a menos 1 y menos 1 al infinito. O sea que de aquí para la izquierda también hay gráfica, porque el dominio desde menos infinito hasta menos 2 hace parte del dominio. O sea que toda esta zona tiene que ir gráfica en algún lado. Y para que respete la asíntota, la gráfica debería ir por acá abajo así. ¿Sí? Entonces los que me pintaron solo esta zona de la gráfica, pues les faltó un pedazote de acá. Entonces les bajé por no pintar el pedazo de acá. Además, el menos 1 no está en el dominio. Y dijimos que el menos 1 había un huequito. Entonces se va a la gráfica y acá pone un huequito. Y esa era la gráfica que tenían que hacer. ¿Listo? Si no les quedó así, pues les quedó mal. Y listo, ese era todo el parcial. Bueno, ese era el punto del parcial. En mi opinión está demasiado trabajable. No había así mucha, o sea, no había nada raro. Todo estaba fácil de hacer. El dominio estaba fácil. Los puntos de corte, todos eran álgebra, así, bueno, puras cosas de álgebra, despejar. Las asíntotas era recordar lo que vimos en clase. Y la hacer la gráfica, pues no estaba tan complicado, digamos. ¿Sí? Entonces, nada, eso era.
Les bajé por, pues, todas las imprecisiones hay que bajarle, ¿no? Lo que no tiene proceso hay que bajarle. Los que me entregaron, pues, ustedes ya saben lo que pasó, que me entregaron muchos, después de la hora que era, les bajé. Obviamente, habían personas, o sea, yo entiendo que, bueno, hay problemas de internet, te cuento, pero ya como, pero, o sea, ya mandar el parcial 22 minutos tarde, como alguno me lo alcanzó a enviar, 22 minutos después, o sea, ya me parece una exageración, ¿sí? Una exageración. Ahora que no hay, como les dije, además yo les había dicho que desde el principio, bueno, pero eso ya lo hablamos. Aparte de eso, como le digo, o sea, yo no sé, eso ya es como capricho mío de mi forma de ser. O sea, eso se lo voy a decir que es conmigo. Pero a mí me da pena mandarle a un profesor el parcial casi media hora después. A mí me da pena, ¿sí? Porque, o sea, no porque no pueda pasar esa situación, porque puede pasar que a uno le suceda algo. Pero, o sea, si a mí me sucede algo, yo tengo que mirar cómo hago, ¿sí? Y no dejar pasar 22 minutos para mandar el parcial. O sea, yo miro y tomo la foto antes, le pido a un amigo, a mi mamá, a mi papá que envíe la foto al profesor rápido. Pero no, o sea, en 22 minutos es demasiado, sí, o sea, es demasiado, demasiado. Es más, hubieron algunos que ni siquiera cuando se acabó el tiempo, de una, apenas fueron las 11:40 no me escribieron, profe, tengo problemas, ahorita se lo mando, sino a 20 minutos después me escribieron, hasta dentro de 20 minutos después me escribieron, profe, estoy teniendo problemas con el PDF, estoy teniendo, ya después de pasado 20 minutos apenas me dicen que tienen problemas, o sea, no, o sea, eso me parece muy pasado, que ni siquiera a las 11:40 hayan avisado, profe, tengo problemas ya, o faltando un minuto, profe, no me está cargando, sino 20 minutos después me escriban un mensaje que apenas, que no pudieron descargar la aplicación, pudiéndome avisar desde antes, por lo menos avisarme de antes, ¿sí? O sea, eso me parece ya, o sea, que no está bien hecho, ya tienes que aprender a hacer mejor las cosas. Sí, en el sentido que esto, o sea, es una clase seria, una materia importante que va a ser para la carrera de ustedes, y ustedes tienen que manejar las formas o sea, con su profesor, sí, con todos, o sea, y eso es con todo el mundo. Pero que si con los amigos uno es informal y les llega tarde, bueno, pues es otra cosa, digamos que es como, es algo informal, ¿sí? Aún así, yo soy de los cortos que no siempre tiene que ser puntual, siempre. Si no dice a tal hora, tiene que llegar a tal hora. Esto, pero digamos que son cosas informales, pero digamos en cosas como un parcial que es algo serio, que es una nota, que no sé, la nota del curso define si te pasa o no pasa. O sea, uno no puede tomarse como algo tan relajado y 20 minutos, 15 minutos, 25 minutos después enviarlo y o sea, como tan tranquilo, ¿sí? O sea, no debe tener como, o sea, mostrar ahí que uno ya está tomando las riendas de su vida y mirar que eso es importante y no como tomarse las cosas tan relajados, ¿sí? Eso es como un consejo para cada uno que, o sea, hay que empezar a tomar algunas cosas como con más formalidad y más seriedad porque ya toca ya es algo más serio, ¿sí? Ya son las materias que van a definir en la carrera que les va o que va a ser su vida por mucho tiempo, ¿sí? Va a ocupar gran parte de su vida en su trabajo. Entonces hay que manejar todas las cosas de una forma mejor, ¿listo? Bueno, eso por ese lado. Entonces hay que mejorar eso. La próxima espero que no pasen ya esa situación. Entonces, nada, eso por ese lado. Nada, eso fue lo que les hice. Entonces, pues les bajé por todos los errores que tuvieron. Entonces, ahí está la nota ya subida en Moodle, como les digo, el 80% va a ser el cuestionario y el 20% esto. Si a alguno le califiqué mal, o sea, le califiqué mal, le quedó así todo perfecto y yo le coloqué que estaba mal, pues obviamente puede decir y entonces yo le puedo corregir, ¿sí? Si tiene razón. Entonces, ahorita me voy a quedar unos minutos para revisar esos casos. Otra cosa que quiero comentar que es importante. Yo les dije, bueno, no sé si les dije porque les dije a muchos cursos, pero yo tengo varios, entonces de pronto algunos me pasan. Yo les dije que la meta principal del curso no es aprender cálculo, ¿cierto? Sino es aprender a hacer las cosas bien, correctamente, honestamente. Eso es lo más importante. Si ustedes logran hacer eso hasta el final del curso, cumplieron con el principal objetivo del curso, ¿sí? Si ustedes aprendieron cálculo, pero hicieron copia, hicieron trampa, fueron deshonestos, se perdió, o sea, la materia está perdida. Aunque le hayan pasado, perdieron la materia, ¿sí? De eso no se trataba. De lo más importante yo les dije, o no sé si les dije, pero lo más importante, y ustedes deberían saberlo, ¿no? Están haciendo las cosas bien, ¿sí? Bien, bien. O sea, a mí me causa gracia escuchar, sobre todo bueno, o yo no soy así, pero muchos estudiantes son revolucionarios y quieren cambiar el mundo, que los políticos, que son corruptos, que no sé qué, y eso está bien. Pero es totalmente ilógico que digan eso y paso siguiente se vayan a un parcial y hagan copia. O sea, eso es lo más ilógico del mundo que puede haber, ¿sí?
digamos que un político es deshonesto desde lo que es, o no desde lo que es deshonesto desde el contexto donde él se está desenvolviendo, ¿sí? Que es, digamos, contratos y cosas así, digamos que hay. Y ustedes, o bueno, no ustedes, los estudiantes son deshonestos a su modo. ¿Cuál es en el modo que pueden ser deshonestos? Es copiando, digamos, haciendo copias. Y son también, y hacen copia y se quejan de los políticos porque hacen trampa por allá. Entonces eso es re ilógico. Entonces uno, ¿cómo se va a quejar de esas cosas si uno hace las cosas mal también? Entonces no aguanta, eso no está bien, no está bien. Entonces bueno, el mensaje es que no hay que hacer eso. Como le digo, lo más importante es hacer las cosas bien. Entonces, yo dentro de, es que el profesor es mal pensado, no es que haya pasado, sino que uno es mal pensado, uno es una grosería. Entonces, yo supongo que algunos hicieron copia. Yo tengo razones para pensar eso, ¿sí? Por los parciales, yo revisé los parciales y yo supongo que algunos hicieron copia. Ahora, voy a esperar si esas personas, por su propia voluntad, me dicen, ahí voy a tener el WhatsApp libre para que me escriban, cada uno personalmente, para no echar acá a nadie a bote porque eso es horrible. Eso, entonces cada uno me dice si realmente copió. Yo espero que eso es algo bueno. Si uno se equivoca también, reconocerlo es parte como del cambio y es algo bonito. Entonces, nada, si alguno sabe que hizo copia y me quiere confesar que hizo copia, no sé, bueno, se lo agradezco porque es algo bonito, pero es algo sobre todo bueno para ustedes, ¿sí? Que reconozcan los que hicieron mal, que se encuentra que estuvo mal y que traten de mejorar. Entonces voy a dar la oportunidad en el transcurso de hoy si alguno me quiere copiar y confesar lo que hizo. Y nada, para que me diga si hizo copia o no, ¿sí? Entonces ahí voy a esperar a ver si me dicen de eso, si me confiesan o no, con respecto a lo que sucedió. Porque en mi opinión parece que sí, pero yo no les puedo asegurar porque yo no los vi, ¿sí? Yo no los vi copiando, pero yo sospecho que sí. Entonces, bueno, ahí va a quedar el WhatsApp libre para que me escriban, para que me copien, si es el caso que haga falta que, pues, alguna confesión, ¿no? Eso es importante, eso es bueno, eso es lo más importante. Como les digo, entonces nada, ese es el mensaje. Entonces voy a ver si alguno tiene algo por decir. Algunos no le he calificado el parcial porque pues se embolata uno, a veces usted me manda el WhatsApp y a mí se me pasa, después cuando anoto ya no lo encuentro, voy a buscar el chat y ya no lo vi porque yo anoto a qué hora me lo entregó, pero después voy a buscar el chat y yo tengo demasiado chat de estudiantes, entonces no lo encuentro. Entonces si a alguno no le he calificado el parcial, entonces me escribe, también me dice, profe, usted no me ha calificado el parcial, califíqueme el punto, y me manda el WhatsApp donde me envió el punto para yo calificárselo porque es que no lo he encontrado, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. A los que ya le califiqué y sienten que yo les califiqué de mala manera, o sea, que les quedó realmente como dice el tablero, pues yo dije que no, los espero en estos 15 minutos que quedan para mirar a ver qué pasó y pues si es el caso, corregirle la nota. A los que no, a los que están de acuerdo y saben que les quedó mal y la nota está de acuerdo a eso, pues nada, entonces hasta acá llegaría la clase y me quedo con los que tengan alguna cosa que decir. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Claro? ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, bueno, como les digo, si alguno tiene algún comentario sobre el parcial que le califique mal, lo espero. Los demás, mucho gusto por venir, como siempre, una maravillosa clase de matemáticas, vespertinas, madrugadas. Entonces, nada, mucho gusto y nos vemos entonces el jueves. Listo, profe, chao. Listo, chao, que le vaya bien. Entonces, me quedo con los que tengan algún reclamo o que le hayan calificado de mala manera, como les dije. Profe, una pregunta. Señor. ¿A quiénes no le ha calificado? No sé, usted ya le califiqué, pues mire qué nota le sale. Pues, profe, a mí me sale 0,0 y no sé si es esa. No, pues, si usted presentó algo, no es 0,0, sí. No, No, ok. que tenga 0,0 es que no le he calificado, sí. Entonces, si escriba mal un mensaje ahí subrayándome el quiz y me lo mandó perdón, el parcial sí me lo mandó por WhatsApp, y si usted me lo subió a la plataforma, también escríbame, profe, la plataforma no me lo ha calificado. Listo, señor, ya se lo mando. Hágale, listo. Bueno, entonces, como les digo, me quedo con los que tengan algo que decir. Con los demás, nada, mucho gusto. Me queda mucha gente, me quedan 11, no, tanto me van a hacer reclamos. Profe, lo mío es más como una pregunta con respecto a ahora.
la hora que toma como referencia para determinar si se entregó tarde o no, ¿es la del PDF o la de los mensajes? La de los mensajes. Pero a mí me tomó la del PDF. La del PDF, entonces escríbame ahí que yo le tomé la del PDF. Listo. Igual es que en Moodle yo puse como los comentarios porque mi primera reacción fue poner el comentario en Moodle. Entonces en Moodle está como a las 45. Ah, bueno, no sé, yo no miré. Entonces escríbame, yo le reviso eso. Listo, gracias, profe. Hágale. Profe, lo mío más es una duda, porque me estaba revisando cuando me calificó y Sí, lo que pasa es que, o sea, bueno, usted me calificó 4, pero sí. no sé si fue una confusión suya o qué, ¿Por qué? sino que me puso, o sea, en todas mal y en una bien, nada más. Voy a mirar a ver por qué. Entonces no sé, o sea, no sé cómo quedó. ¿Puedo compartir acá lo que hizo Mariana acá en público? Pues sí. Para mirar a ver qué fue lo que pasó, porque no sé. A ver. Aquí yo estaba revisando y vi todas X y solo una bien, entonces... No, como- no, lo que pasa es que yo señalo lo que está en X, lo señalo, ¿sí? O sea, lo que quedó mal lo señalo bastante. Si puedo evitarme señalar algo bien, pues no importa porque está bien, ¿sí? O sea, a mí me interesa señalar lo que está mal para que ustedes vean en qué se equivocaron. Lo que está bien, pues ya está bien, entonces ¿para qué como resaltarlo tanto? Mejor me parece más importante resaltar lo que le haya quedado mal. Pero es que quedaron varias mal, entonces... Bueno, voy a mirar, a ver. A ver qué fue lo que le quedó mal a usted. Sí, yo no sé, estuve como borracho, yo no sé por qué le coloqué ahí mal. A ver, mira. Sí, acá esto no está mal, eso está bien. Es que a veces se queda pegado la otra flechita. No sé acá qué fue lo que hizo. Porque es que como yo vi el montón de X, yo iba como así. Sí, no, sí está bien. Tiene razón, esto también está bien. Esto sí está mal. Sí, la de la cinta sí, sí sé, porque pues, la acabo de explicar, eso sí. Sí. Pero las demás sí no. Y la gráfica, la gráfica también. Eso, ahí. Sí, la gráfica también está mal y la asíntota esa. Pero el resto está bien, sí. Sí. Está bien. Pero es que como hay tantas X, yo creo que no sé por qué. No, sí, fue que me equivoqué ahí, tiene razón. Pero sí, ahí le quedó mal lo de la asíntota y lo de la gráfica. Sí, ahí está, tiene razón. Ya era eso, nada más. Listo, Pero más Mariana. una duda. Listo, no, tranquila, sí está bien, tiene razón. Gracias, profe. Listo, Mariana, tranquila. ¿Los demás, alguno tiene algo más que decir? Profe, una pregunta. Si yo le envié 2 minuticos, o sea, después del tiempo, o sea, yo le mandé un WhatsApp Sí. con el documento a no sé a qué horas es, a las 11:42. Bueno, no sé, no sé si era a las 10:42 o a las 10:40 el plazo. Pues le envié, el punto es que le envié 2 minuticos después. ¿Cuánto, o sea, cuánto usted respecto a eso bajaba? No, si solo lo envió 2 minutos tarde, le bajé poquito. Ya. ¿Por qué? ¿Siente que le bajé mucho? No, es que no sé, es como, o sea, por ejemplo, yo no tengo, digamos que así como usted se lo mostró a Mariana, que la G, que, o sea, yo no sé qué. Ah, claro, porque usted me lo envió No, por WhatsApp. exactamente. Sí, es que eso es lo que les digo, sí, la desventaja de que me lo envíen por el celular es que yo no puedo rayarles nada, no puedo escribirles nada, no les puedo corregir nada. Pero no, por enviarlo tarde, si me lo envió solo 2 minutos tarde, no la bajé tanto, le bajé lo que pasa es que eran 4 cosas, ¿no? La gráfica, el dominio, los puntos de corte, y Sí, me entonces, faltó un proceso, me faltó un proceso y me faltó graficar las asíntotas, yo creo que por eso fue. sí, entonces cada cosa baja Sí. mucho, porque son solo 4 cosas y cada una vale como 1 o 2, más o menos. Entonces cada cosa que quede mal baja bastante. Claro, listo. Sí. Bueno, profe. Listo, Juliana. ¿Alguien más? Profe, qué pena. Señora. Es que volví a revisar el parcial que le había enviado, Sí. pero entonces lo único que yo veo, no sé si estoy equivocada, es que me quedó mal la parte de las asíntotas, la horizontal y la oblicua y la gráfica. A ver, déjeme mirar. Laura Yo se Villamar. lo envié por WhatsApp, sí, señor. Por WhatsApp, su máquina, toca mirar a ver. Entonces, espéreme. Sí, señor. A ver si la encuentro porque está
Tanto mensajerío. Laura, se me escribió su nombre, ¿cierto? Cuando me... Sí, señor. Usted me lo envió 2 minutos tarde nomás, sí. Y a ver si fue lo que hizo. Laura Villamizar, le puse 2.7, ¿no? Vamos a ver. A ver, Laura. La gráfica no la hizo, ¿cierto? La gráfica me quedó fue mal, que yo la hice ahí como de rapidez. Pero es que en la que yo tengo no tiene nada de gráfica. Sí, profe. O sea, al principio la hice. Yo estoy mirando un PDF, ¿sí? Sí, Y señor. tengo los ejes y solo tengo las 2 asíntotas pasadas, pero no tengo ninguna gráfica. Ah, esa es la supuesta gráfica. Ah, bueno, pero es que sí, es que no, ni pasó la Sí, por eso gráfica. ahí esa gráfica, pues me quedó mal, esa supuesta gráfica. Sí, sí, porque es que solo prácticamente puso los ejes, o sea, no pasó ni trazó la gráfica, entonces ahí le bajé por eso. O sea, ahí la gráfica ya quedó nada, sí, no me trazó nada. Sí, Y sí, me pasó señor. una asíntota horizontal y una vertical, y la vertical está bien, pero la horizontal está mal. Entonces, sí, la gráfica le bajé casi todo, porque, o sea, sin la gráfica ya le debería quedar como en 3.8, la nota, ¿sí? Sí, Ahora el señor. dominio le quedó bien. El punto de corte, o sea, usted dijo que el punto de corte era x igual a -1. Bueno, por un lado dijo que no hay. Por el otro lado tuvo x igual a -1, pero no me dijo por qué no lo tomó. Sí, solo me dijo no hay punto de corte, pero no dijo por qué. ¿En cuál? ¿En la del eje X? En la del eje X, sí. Me dijo x igual a -1 y x cuadrado más 1 no hay. Pero no me dijo no, me dijo no hay, pero no me dijo. O sea, en el x cuadrado más 1 me dijo no hay. En el otro tiene x igual a -1, pero no me dijo por qué ese no lo tomó. Tenía que especificar, profe, no, yo de esa rapidez. Claro, no. Hasta escribí parial en ese PDF. Claro, ahí tiene que decir. Y las asíntotas horizontales, me dijo son iguales, y igual, pero no me dijo nada, sí. Sí, mira, la asíntota horizontal usted colocó ahí la expresión, colocó son iguales, y igual a m sobre bm. Ahí está queriendo decir que sí hay asíntota horizontal, pero no hay. O sea, yo mal la asíntota horizontal. La asíntota vertical solo en -2, pero no dijo por qué. Y no dijo por qué el -1 no. Y no dijo que el -1 era un hueco. En la oblicua dice que no tiene, o sea, también halló mal las asíntotas, ¿sí? Sí, señor. Entonces las asíntotas le quedaron mal, le quedó mal la gráfica, eso ya baja casi, o sea, la gráfica 1, 2, la asíntota horizontal le quedó mal, la oblicua no lo oyó y la vertical no le hizo el proceso. Entonces ya va, digamos, una unidad completa. Entonces le queda como en 2.8 y por lo que no especificó ahí del punto de corte, ven, ahí está el 2.7. Ah, listo, Laura. profe, ¿Sí? gracias. Sí, Listo, señor, gracias. listo, tranquila. ¿Alguno más? Profe, si no ha calificado, ¿lo espero o salgo? No, yo le califico ahorita que tengo hora de consulta con ustedes también, ahí estoy un rato y les califico. Ah, listo, señor. Listo, Chao, profe. listo. Profe, qué pena, yo otra vez. ¿Qué pasó? Pero es para saber cómo, o sea, yo por ejemplo, el proceso me sale como 1.9 y sale Sí. pues porque el tiempo del PDF fue como los 19 minutos. Sí. Porque yo duré un rato pensando, ¿será que lo envío? ¿Será que sí me lo califico o no? Pero Ajá. igual el mensaje está desde tempranito. Sí, Pero muestra como para que saber qué fue lo que me bajó. Juan Díaz, lo que más le bajé fue por el tiempo seguro. Es que usted creo que me lo entregó como 19 minutos tarde, ¿no? No, el PDF sí lo entregué a los 19 minutos, pero Por pues eso, los eso mensajes es ya que- tenía como las fotos de cómo no me enviaba como a las y 41. ¿Cómo la de qué? Como a las y 41 yo tomé fotos de que no ¿Usted me tiene esas dejaba fotos? enviar. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene esas fotos con la hora? Sí, pero me tocaría buscarlas. ¿Se las Pues si envié por las qué? tiene, sí, porque, o sea, Juan, no es por nada, pero, o sea, yo tengo que calificar y basarme con lo que yo tengo, o sea, lo que puedo comprobar, ¿sí? Listo, Entonces, listo. yo lo que puedo comprobar es que usted efectivamente, usted me escribió a la de 48, que tenía algún problema así, ¿no? Bueno, pero entonces no me envió ninguna prueba y sigue diciéndome, y hasta las 59 me mandó el parcial. Entonces, yo lo único que puedo, o sea, con lo que usted me envía, yo solo puedo demostrar, usted solo me puede demostrar que a las 59 tenía el parcial hecho.
Con los mensajes de antes no. Entonces, si usted tiene las fotos que usted me dice con la hora que usted me dice, claro, le valgo eso, pero si no tiene, no porque, o sea, no puedo verificarlo, ¿sí me entiende? Ah, ok, ok. Por eso fue que pregunté lo del mensaje, como si Sí, había validado el mensaje o el PDF. no, claro, el PDF, porque uno el mensaje puede escribir ahí, hola, profesor, y contar, pero hasta que no llegue el PDF, no, Ah, no puedo. listo, listo. Entonces, si quiere, busque la foto y se la encuentra, pues me dice, me la envía y yo la Listo, miro. listo. Se las envío ahorita en unos minutos. Que me toca Ahí salir por un momento. WhatsApp me la envía yo ahorita en un rato que tenga por ahí un ratico libre, le miro. Sí, listo, listo, profe. Hágale, listo. Listo, gracias. Listo. ¿Alguno más? Bueno, Carol, quedamos los dos solos. ¿Me va a decir algo o no? Bueno, parece que no. Si algo, pues me escribe, Carol. Voy a dejar la reunión.